Alberto Dávila Cadena, nuestro coordinador general de planificación, al licenciado Luis Efraín Cartagenova, director de la Dirección de Planeamiento de la Seguridad para el Desarrollo Nacional, DIPLACEDE. Un agradecimiento profundo al doctor Patricio Villalba Barrera, funcionario de la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, es el coordinador nacional de capacitaciones, y al biofísico Byron Bastidas, funcionario del Laboratorio de Patrones Secundarios de la SCAN. Voy a dar las palabras, no, perdón, no estoy nerviosa. Quiero que por favor se acerque el licenciado Cartagenova, porque él va a estar a cargo de las palabras de inauguración a este evento. A esta diligencia de capacitación organizado por la Coordinación General de Planificación y la DIPLACEDE. Hemos contado para ello con la gran predisposición de las autoridades del MOB, conscientes de la necesidad de que el personal que utiliza los aparatos de esta especialidad específica sean debidamente capacitados, más aún que las autoridades están conscientes en el sentido de que el principal recurso con que cuenta el MOB es el recurso humano, como son todos ustedes los que utilizan tanto los dosímetros como los decímetros para el trabajo diario de ustedes. Justamente contamos aquí con la presencia de nuestro coordinador general, quien nos ha dado toda la apertura. El tema o los temas que se van a abordar son tres: la seguridad física para el personal que tiene que manejar los densímetros nucleares. Un segundo tema tiene que ver con las características técnicas de estos equipos tan sofisticados y el manejo del detector, que conjuntamente con el manejo y el cuidado a los dosímetros personales deben tener cada uno de ustedes. Nosotros, en representación de la coordinación y de la DIPLACEDE, agradecemos enormemente la presencia de ustedes y una vez más agradecemos a los expositores de las subsecretarías respectivas del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por la gran colaboración, y que aprovechamos la oportunidad para reiterarles que estas diligencias, estos eventos de capacitación, las autoridades del MOB están pretendiendo hacerlo por lo menos una vez al año, dada la importancia que tiene el capacitar y el ponerles al tanto de las bondades de los equipos que son utilizados por ustedes. Nuevamente agradeciéndoles a ustedes por la presencia y la participación que tendrán en este evento, doy por inaugurado esta capacitación. Muchas gracias a todos. Vamos a aprovechar este día en lo absoluto, el mejor provecho de este curso que venimos a dar, ¿no? Y yo quisiera pedirles, bueno, antes de antemano, yo quisiera felicitar a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por esta iniciativa, que es excelente, porque nos están colaborando muchísimo con el campo de la protección de la y de hecho ya hemos tenido algunos accidentes aquí en el país. Y no está por demás recalcar que la cultura de la seguridad, o sea, estos cursos, las prácticas que se les va dando a ustedes, es una excelente herramienta como para evitar los riesgos que tenemos aquí en el país. Les felicito, realmente me parece muy buena gestión que están haciendo y esperamos verlos cada año en este asunto del tema de los ministerios del campo, ¿no? Claro. Antes de iniciar este ciclo de conferencias que vamos a trabajar, quisiéramos hacer unas pequeñas aclaraciones. No vamos a dar el curso completo.
vamos a referirnos solamente a temas que ustedes a lo mejor ya lo conocen y vamos a recordar. Irnos directamente al tema del transporte de material repetitivo no lo veo conveniente, así es que vamos a hablar con la ingeniera Rivadeneira y vamos a repasar un poquito de las radiaciones ionizantes. ¿Qué son las radiaciones ionizantes? Y a la final de la tarde vamos a trabajar un poquito haciendo cálculos, manejo de las unidades, que prácticamente es lo que la gran mayoría del personal ocupacionalmente expuesto patalean. No sabemos qué unidad oximétrica utilizar, no sabemos cómo hacer los cálculos. Entonces ahora le vamos a aprovechar a nuestro compañero físico Byron Bastidas en este tema de los cálculos, ¿no? Estamos sujetos, por favor, que cualquier duda que tengan, nos levantan la mano y en ese momento vamos a aclarar la inquietud que tienen, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, le pediría de favor que tengan la gentileza de apagar la lucecita de acá adelante, tal vez. Eso ya. No está por demás recalcar que nuestra institución antiguamente se llamaba la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, pero hasta marzo del año 2008 éramos institución con ese nombre y íbamos a completar 50 años de existencia. Y a partir de esa fecha el señor Presidente de la República emitió un decreto presidencial en el cual nos decía que no continúa la Comisión de Energía Atómica. Entonces pasamos a ser parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Ahora somos una subsecretaría de este ministerio y las actividades que veníamos haciendo como Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica durante 50 años, pasamos a seguir haciéndolos en el ministerio, pero con una subsecretaría de control y aplicaciones nucleares. Es decir, nosotros somos la autoridad reguladora aquí en el país que controlamos todo lo que es el uso pacífico de la energía atómica. Quizás para ustedes es un término muy común el hablar sobre la energía atómica, porque ya saben para qué vamos a utilizar las radiaciones ionizantes, y si no lo saben vamos a recordar, enseñarles hoy día. Pero en alguna ocasión yo hice una encuesta a nivel del público en la calle, les pregunté, ¿ustedes saben para qué sirve la energía atómica? ¿Y qué creen que me contestaron? Para la fabricación de las bombas atómicas. Sí, porque lo único que hace es relacionar este tipo de radiaciones a la parte bélica, a la parte negativa, ¿no? Y también había hecho una pregunta que, conjuntamente con la primera, les decía, ¿y ustedes saben qué papel desempeña la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica? ¿Y qué creen que me contestaron? Fabrica las bombas atómicas. Entonces eso refleja, discúlpenme un poco, un término bastante grotesco, a lo menos refleja el grado de ignorancia que vivimos aquí en el Ecuador referente a las radiaciones ionizantes. Entonces, nuestra institución en ese entonces, como Comisión de Energía Atómica, había establecido un programa de difusión con el cual trabajamos con los colegios, cuartos, quintos y sextos cursos de todos los colegios recorrimos por el país, enseñándoles un poquito sobre las radiaciones ionizantes y el peligro que representa el no saber trabajar con este tipo de radiaciones. Y creo que en el lapso de unos 2 años y medio más o menos capacitamos a cerca de 14.000 estudiantes. ¿Y cuál era el objetivo? Aprovecharnos de ese factor multiplicativo del estudiante, porque el estudiante ya conocía, iba a comentar con su papá, con su mamá, con sus hermanos, y salir un poquito de esa ignorancia que no sabemos lo que son las radiaciones de los seres. Bien, en base a este preámbulo, vamos a iniciar un poquito recordando lo que son las radiaciones ionizantes, ¿no? Bueno, para todos ya me conocen, la gran mayoría, mi nombre es Patricio Villalba. Soy inspector de seguridad radiológica y también estoy a cargo del área de capacitación de la institución. Vamos a hacer una pequeña referencia aquí del ambiente que nos rodea y generalmente vamos a encontrar cualquier cantidad de objetos físicos. Recorremos aquí, vamos a ver un montón de objetos físicos. Si de alguna manera nosotros podríamos ingresar a ese objeto físico, vamos a ver que está formado por algo muy pequeñito que nosotros conocemos con el nombre de átomos. ¿No es cierto? Estos átomos se juntan, forman las moléculas, los compuestos químicos y los compuestos físicos, y vamos a tener lo que nosotros llamamos con el nombre de materia. ¿Y qué es la materia? La materia es cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y tiene forma y tamaño. ¿Cómo lo podemos observar a la materia? Lo podemos observar en los estados de la materia que conocemos como el estado sólido,
el líquido, el gaseoso y el plasma. Pero con estos estados de la materia nosotros podemos jugar, podemos cambiar a la materia. Vamos a poner un ejemplo, el agua. Generalmente al agua siempre lo vamos a ver en forma líquida. Ya tendríamos el estado líquido. Le sometemos a temperaturas frías y lo vamos a pasar al estado sólido, o lo que conocemos como los hielos. En sentido contrario, al estado líquido del agua le vamos a someter a temperaturas altas, lo vamos a calentar y lo vamos a pasar del estado gaseoso, del vapor del agua. Y con mucha más temperatura lo vamos a pasar al estado de plasma. ¿Pero qué ha pasado con el agua? Lo único que ha cambiado es en la forma de presentación hacia nosotros. El agua en los 4 estados de la materia va a seguir siendo agua, no ha cambiado. En su fórmula química el H2O no ha cambiado, lo único que ha cambiado es la forma de presentación. Y vamos a ver cómo vamos jugando con los estados de la materia, ¿no? De un estado al otro estado le cambiamos, le regresamos y podemos hacer un montón de cosas. En este ambiente que nos rodea, también vamos a encontrar algo que nosotros a lo mejor ni siquiera lo podemos percibir. Y a eso lo vamos a llamar energía. Y aquí hay un concepto muy general que decimos que energía es la capacidad de producir un trabajo. ¿Sí? Así como habíamos visto que la materia tiene distintas formas de presentación por los estados de la materia, a la energía también lo podemos encontrar en diferentes formas de presentación. Y vamos a tener aquí algunos ejemplos, por ejemplo, la energía potencial, la energía cinética, la energía química, la energía eléctrica, la energía térmica, la energía nuclear. Vamos a otro tipo de energías, la energía volcánica, la mareomotriz, la eólica, un sinnúmero de energías que podemos encontrar aquí en el ambiente que nos rodea, ¿no? Lo tengo potencial y lo tengo cinético. O sea, la energía cinética es la energía del movimiento que damos. Otro tipo de energía sería la energía química. ¿Dónde lo podemos encontrar? Todos los alimentos que comemos se desdoblan y nos van a dar un cierto tipo de energía, y esa energía es la que nos permite vivir, caminar, correr, reír, hablar, lo que sea. Tenemos algo que manejamos ahora en el momento del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? Todos usamos la energía eléctrica, ¿no? Utilizamos para que funcionen nuestros electrodomésticos, para que funcionen nuestras computadoras. ¿Pero qué es la energía eléctrica? ¿Ah? La palabra electricidad viene de electrones. Es decir, esos alambrecitos que tenemos aquí para conectar nuestros electrodomésticos, lo que hacen es mover electrones. Esa es la electricidad. Hay que hacer una pequeña diferencia en lo que es la corriente eléctrica de las casas con la corriente eléctrica de los vehículos. La de las casas tiene una polaridad que va cambiando continuamente. Unas veces es positivo y el otro es negativo. Por eso le llamamos la corriente alterna. ¿Sí? En cambio, la de los vehículos es una corriente continua porque siempre tiene una polaridad. Uno es positivo y el otro es negativo y nunca se va a cambiar. Por eso es que no puedo conectar una televisión directamente a la batería del auto, porque tengo que buscar un transformador para que me dé esa polaridad. ¿Sí? Pero lo que se mueve por los alambres es el electrones, ¿no? Vamos a tener la energía térmica o la energía calorífica. Regresamos un poquito sobre el asunto del agua. ¿Cómo le calentamos al agua? Tenemos un recipiente que puede ser metálico o de vidrio. Le voy a someter al fuego a una cocina de gas y se va a calentar el agua. Pero ¿qué pasa con el agua? ¿Cómo se calienta el agua? ¿Ah? Habíamos hablado que las moléculas del agua es del H2O. Y cuando esté el agua fría, esas moléculas se mantienen quietas. Pero conforme se va calentando el agua, esas moléculas se van agitando. Y con mucho calor del agua, esas moléculas se mueven pero rapidísimo ahí. ¿Y cómo se pasa del estado líquido del agua caliente al vapor? A ver, esas moléculas están moviéndose y llega un momento que le da la temperatura que se desprende esa molécula y se sale para el aire y se transforma en vapor de agua. Podemos calentar el agua utilizando la cocina común y corriente del gas,
que ahora ya vamos a eliminar eso del gas, pues vamos a echar a las cocinas de inducción, ¿no? La nueva tecnología. Podemos calentar también el agua utilizando un horno microondas. Pero ¿cuál será la diferencia del calentamiento del agua en el microondas con la cocina común de gas? En la cocina de gas, lo primero que hacemos es calentar el recipiente y después se pasa el calor al agua. En cambio, con el microondas, la onda electromagnética que sale del horno microondas, lo que hace primero es agitar la molécula del agua, calentar el agua y después se nos calienta el recipiente que lo contiene. No es recomendable utilizar en los hornos microondas los recipientes metálicos, ¿no? ¿Por qué será? Porque la onda electromagnética va a chocar en el recipiente metálico, rebota y nos va a quemar el horno microondas. Por eso no utilizamos, ¿no? ¿Qué otro tipo más de energía podemos hablar? La energía nuclear. Que quede claro que aquí en el país nosotros no manejamos energía nuclear. A nivel de Latinoamérica tenemos dos países grandes como es Brasil, como es Argentina, que tienen las grandes centrales nucleares para la producción de electricidad en base de un combustible nuclear. Pero ¿cómo funcionan los reactores nucleares? Ustedes deben haber escuchado en física lo que es la fisión nuclear. La fisión nuclear es un proceso por el cual logramos partir el núcleo del átomo, ¿sí? Lo logramos impactar una molécula, digamos un fotón de energía o una partícula al núcleo del átomo, le partimos, van a salir los tres neutrones de ahí del núcleo del átomo. Esos 3 neutrones chocarán con otros núcleos y así se va a producir una reacción en cadena, que es un principio de funcionamiento de la bomba atómica. Pero durante la fisión nuclear, porque partimos del núcleo, se va a producir muchísimo calor. Con fines pacíficos, nosotros podemos modular esa fisión nuclear, controlar esa reacción en cadena, pero como produce mucho calor, tenemos que enfriar con algo y vamos a utilizar el agua. El agua, como hay mucho calor, se va a calentar, se va a evaporar y ese vapor de agua vamos a concentrarle nosotros para, por ciertos mecanismos, mover las turbinas para la generación eléctrica. Aquí tenemos en el país una gran ventaja, que es la energía hidráulica, que tenemos cualquier cantidad de agua y el agua es lo que mueve las turbinas para la generación eléctrica. En algún momento habrá que pensar también en que tengamos en el país un reactor nuclear, ¿no?, para la producción de electricidad. Por ejemplo, Brasil tiene algunos, Argentina tiene como 4 reactores nucleares para la producción de electricidad. Es una energía limpia, ¿no?, para trabajar en eso. ¿Ya? Si hablamos de la altura de la onda, vamos a ver que las ondas de radio y televisión tienen una altura de un edificio de 10 pisos. ¿Sí? Sube 10 pisos y baja 10 pisos. Sube 10 pisos y baja 10 pisos. Las microondas va a tener el tamaño de una abeja, los infrarrojos serán del tamaño de una punta de alfiler, la luz visible será del tamaño de un protozoario, la radiación ultravioleta será del tamaño de una molécula, los rayos X serán del tamaño de un átomo y los rayos gamma serán del tamaño del núcleo atómico. Yo les he puesto, en lo que respecta al tamaño de la onda, este grafiquito que es muy interesante, ¿no? Pero en conjunto con la siguiente gráfica que vamos a ver, que es el número de ondas que vamos a medir con la unidad que se llama el hercio, nos va a dar la frecuencia de la onda, llegamos a la conclusión de que cuando más pequeña es la onda en altura y mucho número de representaciones de ondas de la frecuencia, se vuelve más riesgosa al ser humano. Entonces, si vamos a comparar una onda electromagnética de la radio y televisión con una onda electromagnética de la radiación gamma, ¿cuál será la más peligrosa? La radiación con gamma, por supuesto. Y nos vamos a ir a la derecha todos. Vamos a ver, ¿cuáles son más peligrosos? ¿Los rayos X o los rayos gamma? Los gamma, porque los rayos X son del tamaño de un átomo y los rayos X son del tamaño de un átomo y los rayos gamma son del tamaño del núcleo atómico. Eso significa entonces que cuando más pequeño y con mucha frecuencia de presentación, se vuelve más riesgoso para el humano. En lo que respecta a la frecuencia, nosotros tenemos aquí el espectro electromagnético, respecto a la frecuencia de onda,
Y vamos a ver que, por ejemplo, las pantallas de las televisiones funcionan, o de las computadoras funcionan entre 15 a 30 kHz y 50 a 90 Hz. Lo que nosotros comúnmente utilizamos, la telefonía celular, está entre 900 y 1800 MHz. ¿Sí? Entonces, vale la pena aclararles que hasta ciertos años, recuerdan ustedes que teníamos los dos servicios de telefonía celular, también ese entonces el Claro y el Movistar. Si yo tenía mi servicio de Claro, no podía utilizar el chip en un teléfono de Movistar. ¿Por qué sería? Porque esta frecuencia de onda estaba repartida. Por decirles, de 900 a 1400 estaría la de Movistar, y de 1401 a 1800 estaría la de Claro. Por eso no podíamos cambiar. Ahora, la Dirección Nacional de Frecuencias ya dispuso que todos los teléfonos celulares van a trabajar en esta frecuencia de la onda. Y ahora es facilito, tengo mi servicio de Claro, puedo sacar mi chip y colocarle uno de Movistar, yo no tengo ningún inconveniente. Pero antes había que abrir la banda, recuerdan que sí tenía un costo esto. Ahora ya no podemos, porque todos los teléfonos ya vienen con este ancho de banda. En lo que respecta a la frecuencia de onda, ustedes van a ver que aquí tenemos una liñita que nos va a separar. De aquí para la derecha tenemos lo que corresponde a la radiación ionizante, y de aquí para la izquierda tenemos la radiación no ionizante. Para nosotros hablar de que la radiación ionizante es un tema bastante difícil, un tema bastante peligroso, hemos venido haciendo estudios desde hace más de 50 años. Y en eso reflejamos, se vienen haciendo estudios de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Desde ahí se vienen haciendo estudios más específicos de las radiaciones ionizantes, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que cuando no nos cuidamos de las radiaciones ionizantes, podemos tener un efecto biológico, y el principal efecto que tendríamos sería la rotura de los enlaces moleculares del ADN en la célula de nuestro cuerpo. Si vamos al otro lado, de la radiación no ionizante, no hay ningún estudio que se diga que la radiación ionizante también produce efectos biológicos. Yo recuerdo hace algunos años que decía que el uso del teléfono celular produce cáncer del cerebro, que produce tumores en el cerebro. Eso no está probado, eso no está determinado, tendría que pasarse muchísimos años para hacer estudios y decir sí, las radiaciones no ionizantes sí producen efectos biológicos. Pero ya se está hablando de que cuando no nos cuidamos de la radiación no ionizante, también vamos a tener efectos ópticos, efectos térmicos y efectos no térmicos. Solamente nos vamos a referir en el asunto de los efectos térmicos. Cuando una persona utiliza mucho tiempo el teléfono celular, el efecto de la radiación no ionizante que emite el teléfono, lo que le hace al sitio de colocación del teléfono, en este caso del oído, le hace que la temperatura de la célula suba medio grado de la temperatura normal. La temperatura normal del cuerpo funciona con 37 grados, y por efecto de la radiación no ionizante del teléfono celular, este sector de las células va a subir a 37,5. Como no es una temperatura normal de esa célula, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar a lo mejor la fisiología de funcionamiento de esa célula. Y con eso estamos cambiando que a lo mejor hay un nivel de riesgo que pueda producir un efecto biológico. ¿Ya se está hablando? ¿Esto no? Ya. Veamos ahora qué será una radiación no ionizante para poder entender un poquito más sobre el tema que nos compete a nosotros, las ionizantes, ¿no? La radiación no ionizante es aquella radiación que no tiene la energía suficiente para remover los electrones de los átomos. ¿Y dónde vamos a encontrar? En las ondas de radio y televisión, la corriente eléctrica, vamos a hacer los microondas, vamos a utilizar la radio, la luz que enfoca ahí ese proyector, la luz que tenemos acá, son radiaciones no ionizantes, ¿no? Eso podemos encontrar aquí en todo lado. Veamos un poquito sobre la estructura del átomo. Como todos ustedes conocen, el átomo, en el núcleo vamos a encontrar los protones que tienen una carga eléctrica positiva, los neutrones que no tienen ninguna carga eléctrica y los electrones que están girando alrededor del núcleo que tienen una carga eléctrica negativa. En este ambiente que nos rodea,
nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de objetos físicos y esos objetos van a tener cualquier cantidad de moléculas y esas moléculas van a estar formadas por átomos. ¿Sí? Pero ¿cuál será la característica de estos átomos? Estos átomos van a ser equilibrados, van a ser neutros. Eso significaría que en función del número podríamos tener nosotros un invento, ¿no? Podríamos tener 8 protones, 8 neutrones y alrededor del neutro estarán circulando 8 electrones. ¿Sí? Aquí tengo cualquier cantidad de átomos en esta cosa. Ahora bien, ¿qué será la palabra radiación? Es la energía emitida y transferida a través de la materia. Yo veo aquí las olas del mar. ¿Qué tipo de energía será? ¿Qué tipo de radiación sería? Será un tipo de energía mecánica. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos moviendo aquí son el agua, se está moviendo la masa, se está moviendo la materia, se mueve el agua. ¿Qué será la energía que tenemos durante los temblores o los terremotos? ¿Qué tipo de energía será? Es una energía mecánica. ¿Por qué? Porque lo que se mueve es la masa, se mueve la tierra. Pero cuando hablamos de una radiación ionizante, es aquella radiación que a su paso a través de la materia puede hacer que algunos átomos que la componen queden cargados eléctricamente, es decir, ionizados o excitados. Veamos estas palabritas raras que dice ionizados o excitados, ¿qué significa? Ya habíamos hablado en función de número, hace rato que teníamos 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones, un átomo. Si a este átomo le hacemos impactar, en este caso del dibujito, una partícula o un fotón de energía y logramos sacar un elemento del átomo, que en este caso sería la salida de un electrón, como está en el dibujo, se produce el fenómeno de la ionización. ¿Por qué será? Porque una vez que sale un elemento del átomo que sería el electrón, me voy a quedar con 8 protones, 8 neutrones y afuera me voy a quedar solamente con 7 electrones. Pues, ¿qué significa la palabra ionizar? Significa cambiar la materia. Entonces, si yo perdí un elemento del átomo, un electrón de aquí, el átomo que yo tenía original, al perder un elemento, ya no es el mismo porque ya cambió, ya tiene otro nombre. Puedo hacer también sacar neutrones, puedo sacar protones, puedo sacar electrones, que eso no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Pero en este caso, cuando se pierde un elemento, se dispareja la carga eléctrica, es cuando se produce la ionización y tenemos aquí otro elemento, ¿no? Esa es la ionización. En cambio, si yo no tengo la suficiente energía como para hacerle chocar una partícula y que me saque un elemento del átomo, en este caso del electrón, que me saque, puede hacer que se me mueva desde una órbita hacia otra órbita. Y a este fenómeno le voy a llamar el fenómeno de excitación. Pero como no he perdido un elemento del átomo, en algún momento este electrón que subió a la órbita va a recuperar la energía perdida y regresará a su posición original. Y ese elemento va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? ¿Entendido? Ya, perfecto. Por cualquiera de estos dos fenómenos, de la ionización o de la excitación, nosotros tenemos los distintos tipos de radiaciones que conocemos. Y en este caso vamos a tener las partículas alfa, las betas, los rayos X, la radiación gamma y los neutrones. De estos 5 tipos de radiaciones que tenemos, por efecto de la sacada de neutrones, sacada de electrones, lo que sea, todos son peligrosos. Todos son peligrosos. La diferencia está en que unos son más peligrosos que otros. Ustedes escuchan la palabra que dice partícula, partículas alfa y partículas beta. ¿Qué será? Que tienen masa, que tienen materia. Entonces sería masa en movimiento o materia en movimiento. Lo característico de estas partículas alfa y beta, como son pesadas, no pueden recorrer mucha distancia en el ambiente. Máximo recorren hasta 4 centímetros. Pero
como tienen masa, y si yo interpongo mi mano igual 1 centímetro, 2 centímetros y me pega la partícula alfa o beta, me va a producir mucho daño en la célula. Entonces a estas dos señoritas, que son las partículas alfa y las beta, que tienen masa, es masa en movimiento, yo les voy a llamar como que son altamente ionizantes, altamente dañinas, ¿no? En cambio, los rayos X y los gamma son fotones de energía electromagnética. Como son livianos, van a tener una distancia de recorrido muy larga, una velocidad muy rápida, y tienen una característica estos dos, los rayos X y los rayos gamma, que tienen un alto poder de penetración, que pasan la materia, y por eso les vamos a utilizar a estos dos, los rayos X y los gamma, para hacer las radiografías. Los rayos X vamos a utilizar en la parte médica, odontológica, para crear una placa de los huesos, ¿no? Y la gammagrafía, vamos a utilizar este tipo de radiación para hacer la gammagrafía o las placas radiográficas de la industria. Y de hecho que hay una práctica muy común aquí en el país que se llama la gammagrafía, donde vamos a utilizar un elemento radiactivo que es el iridio 192, que emite una radiación gamma muy alta, muy potente, que es muy peligrosa. Ya hemos tenido un accidente en el 2009, tuvimos un accidente con una fuente de ese tipo, ¿no? Y por último, vamos a tener aquí los neutrones. ¿Qué diríamos de los neutrones? Los neutrones es una mezcla de los dos grupos. Va a tener masa y va a ser también muy rápido y va a tener una distancia de recorrido muy larga. Entonces, de los 5 tipos de radiación que conocemos nosotros, el más peligroso va a ser los neutrones. ¿Quiénes trabajan con neutrones? A ver. Todos trabajan con neutrones. Porque los densímetros nucleares van a encontrarse dos fuentes radiactivas. Una de cesio 137 que va a emitir radiación gamma y la de bericio berilio que va a emitir neutrones. Entonces, por ende, ustedes deben cuidarse muchísimo de lo que son los neutrones, ¿no? Ya. Vamos a ver. El hecho de que yo reciba fuentes de radiación, elementos de radiación, implica que a lo mejor voy a tener un efecto biológico, pero es una función de probabilidad. Esto está citado en muchos artículos, ¿no? Que la función de probabilidad está sujeta a muchísimas cosas, como por ejemplo, vamos a comentar algo que en función de género, las mujeres son más resistentes a la radiación que los varones. Y se ha hablado que es un 15% más de resistencia de las mujeres a la radiación que los hombres. Los adultos somos más resistentes a la radiación que los niños. Los gorditos son más resistentes a la radiación que los flacos, ¿sí? Por eso es una función de probabilidad. Si hay una interacción de la radiación ionizante con el medio biológico, puede o no ocurrir un daño. Simplemente pasó la radiación y no me hizo absolutamente nada. O puede que pasó la radiación y que sí me dejó haciendo daño en la sangre, ¿no? He creído conveniente poner que la velocidad de las radiaciones electromagnéticas es de 300.000 kilómetros por segundo. Esto es la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, lo característico de las radiaciones electromagnéticas es que se mueven a la velocidad de la luz. Son 300.000 kilómetros por segundo. La interacción no es selectiva. La radiación ionizante puede afectar a las células somáticas, a las células genéticas y a las células nerviosas. Llega la radiación y no es que discrimina, dice no, aquí hay una célula genética, me voy a desviar y me voy a una somática. No, porque le pegó, le pegó. ¿Sí? Cambios visibles de una célula tejido órgano no son específicos. ¿Cuál es lo característico cuando nosotros nos sobreexponemos a las radiaciones ionizantes? La quemadura. Nos quema la radiación, ¿no? Yo puedo tener en mi mano derecha una quemadura radioinducida, producto de las radiaciones ionizantes, y a la izquierda voy a tener mi mano quemada por el cáustico, el sol, un químico, lo que quiera, y la sintomatología va a ser idéntica. No va a cambiar absolutamente nada. Sigue siendo igual, ¿no? Pero para que nosotros tengamos un efecto biológico, tenemos que estar en dependencia de la dosis de radiación que recibimos, del tiempo de exposición y el tipo de radiación.
Pues habíamos hablado en la lámina anterior, decíamos que cuáles son las más peligrosas, las que más hacen daño al cuerpo humano, son las alfa y las beta. Pero la gran ventaja que tenemos con ese tipo de partículas es que máximo 4 centímetros ya se disipa la partícula y no le queda absolutamente nada. En cambio, con los rayos X y los gamma, esos sí tienen una larga distancia y una velocidad muy rápida y también se vuelve peligroso, ¿no? ¿No? Entonces, si nosotros, producto de nuestro trabajo, un incidente, un accidente, lo que sea, vamos a sobrepasar ese nivel de 20 milisievert al año, vamos a tener mayor riesgo de que nos aparezca un efecto determinístico. ¿Sí? En cambio, los estocásticos no tienen ningún tipo de relación con la dosis. Y lo vamos a llamar en este caso probabilísticos. ¿Por qué? Porque es posible que una persona reciba una sola vez en la vida un solo fotón o una sola partícula y solo por esa vez ya tenga un efecto biológico llamado estocástico. En esto más o menos haciendo comparación, como siempre les digo que me voy a sacar el domingo el pozo. ¿Nunca me saco? ¿Y sabe por qué? Dicen que es una trampa lo del pozo millonario, ¿no? Porque dicen que una pelotita de esas tiene más peso que la otra. La más pesada, y esa pelotita nunca sube. Es una trampa, es una mentira lo del pozo millonario. ¿Ya? Es probabilidad, ¿no? Porque alguna vez puede ser que sí suba y salga alguien el ganador de esa pelotita. Es suerte. Es suerte. Entonces, para terminar con esta lámina, los determinísticos sí tienen una relación con la dosis de radiación. Y los estocásticos no tienen ninguna relación con la dosis. Los determinísticos, como son, vamos a sobrepasar los límites máximos permisibles, ya vamos a tener un efecto biológico inmediato. En cambio, los estocásticos, como son probabilísticos, vamos a tener a lo mejor un efecto biológico a los 10 o 15 o 20 años. Lo malo de los estocásticos es que cuando ya aparecen los síntomas, ya no hay nada que hacer, lamentablemente. Y solamente como referencia vamos a hacerlo. Dios no permita, pero si es que alguna persona tiene cáncer, cuando aparecen los síntomas, es cuando ya no hay nada que hacer. Estamos con metástasis, un montón de cosas, ¿no? En cambio, si es que una persona es determinada, encontrada, diagnosticada en fase temprana de un cáncer, por casualidad que sea, tiene un tratamiento. ¿Seguro? ¿No? Ya. Entonces, que quede claro que el uno sí tiene relación con la dosis y el otro no tiene ninguna relación con la dosis. Ahora bien, llega el fotón de energía o la partícula a la célula y le va a depositar cierto tipo de energía, cierta cantidad de energía. Si esa energía que le deposita es alta, puede producir la muerte de la célula. Si son pocas células las muertas, no puede tener ningún efecto, porque como nuestro cuerpo se recupera rapidísimo, se regeneran las células rápido, el caso de las heridas, ¿no? Se corta, se cicatriza y queda como obesidad, se recupera. Pero si son muchas células las muertas, ya podemos tener un efecto determinístico. Si la energía que va a la célula no es lo suficientemente alta, capaz de matar a la célula, puede hacer que le modifique la fisiología de la célula, y en eso vamos por ejemplo el caso de los teléfonos celulares, o la luz, lo que sea, ¿no? Ya. Pero para modificar la fisiología de la célula estaríamos en dependencia de las colonias de las células modificadas. Si son germinales vamos a tener un efecto hereditario, y si son somáticas vamos a tener un efecto cancerígeno, ¿no? Aquí tenemos una foto que es bastante impactante. Ya tuvimos este caso aquí en el Ecuador en el año 2009. Este señor tuvo el accidente radiológico en Yanango, en el Perú, hace más o menos unos 8 años. Les había manifestado que tenemos aquí en el país la práctica de gamografía industrial, donde se utilizan fuentes radiactivas de emisoras gamma para tomar las placas radiográficas para hacer control de calidad de las soldaduras. Esas fuentes radiactivas son transportadas en contenedores propios para transporte, y el momento que van a tomar la placa radiográfica, salen esas fuentes por unas mangueras especiales, llegan al sitio donde está la placa radiográfica para hacer control de calidad de las soldaduras, toma la placa radiográfica y regresa por otra manguera al sitio de transporte.
terminarse, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que los técnicos de gamografía industrial descuidaron los procedimientos porque deben estar monitoreando con el detector si salió la fuente y regresó a la fuente. No lo hicieron y la fuente radiactiva se les cayó. Una fuente radiactiva pequeñita, chiquita como un rodillo, ¿sí? En su interior era la fuente radiactiva. Estuvo pasando este señor por ahí que era un soldador y dijo: ¿y esta cosita qué será? Como no siento nada, en el bolsillo del pantalón. Al poco tiempo ya tuvo el edema, el eritema, se le hizo la pollita, porque lo característico de la radiación es la quemadura. ¿Sí? Eso degeneró tanto, le hizo gangrena, hubo necesidad de amputarle la pierna y el señor debe estar muerto ya, en esas condiciones. Entonces, este es un efecto determinístico, porque sobrepasamos los límites máximos permisibles de radiación. Es el síndrome de irradiación aguda. ¿Qué pasa? En el año 2009 tuvimos un caso similar aquí en el país, y resulta que la persona que estuvo manipulando la fuente radiactiva no tenía el mínimo conocimiento, y lo que dijo igualito: ¿qué será esto? Y hasta que venga el dueño me guarda en el bolsillo del pantalón. Se guardó la pierna izquierda y la quemadura, ¿no? Pero se produjo tanta, les llevamos de emergencia al hospital Carlos Andrade Marín, y es muy triste comentar, pero los médicos son especialistas, pero no son especialistas en el área de las radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces no sabían qué hacer, y lo primero que dijeron: a lo mejor estos señores el señor viene contaminado. Nos llamaron de urgencia a nosotros, atendimos la emergencia, determinamos que no había contaminación del señor y le ingresamos a la unidad de quemados. Hubo tal extremo de edematización de la pierna izquierda que se hinchó tanto que comenzaron a colapsar las arterias y venas y ya dejó de pasar sangre a los pies. Entonces los médicos de aquí dijeron: para salvarle la vida al señor tenemos que cortarle la pierna inmediatamente. Trajimos a dos médicos, un francés y un brasilero, que son especialistas en esa área, y dijeron: no, el señor le llevamos a Francia y lo llevan para allá. Hicieron un tratamiento, el señor regresó con la pierna acá, pero vino afectado psicológicamente, debe estar el señor estéril, y va a tener continuamente el aparecimiento de las llagas, la quemadura. Tengo una llaga, una quemadura en la pierna derecha, lo voy a hacer un tratamiento sintomático, porque no hay cómo hacer nada más, se me va a cicatrizar, va a pasar el tiempo y va a aparecer otra llaga en la pierna izquierda. Se cicatriza, me aparecerá en la espalda, se cicatriza, me aparecerá en el brazo, y va a ser durante toda su vida, lamentablemente. Un pequeño descuido que tuvo, ¿no? Tienen que ser considerados cuando tengamos accidentes que son normales de transporte. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, del bulto del tipo A, y acá tenemos el aparatito de ustedes, los que funcionan. Este es el 4648. ¿Ya? Ahora bien, este bulto del tipo A tiene que darme ciertas condiciones de garantía, de resistencia, de contención y tantas cosas, y los fabricantes hacen algunas pruebas mecánicas. Y la primera prueba mecánica es el ensayo de caída libre. Puede ser un accidente normal, por ejemplo, que el densímetro nuclear se me caiga de la camioneta al piso. Está tan bien probado que estoy más que seguro que no le va a pasar absolutamente nada, salvo la parte electrónica, plástica, que se va a romper, no. Pero lo que respecta a las fuentes radiactivas, no va a pasar absolutamente nada, porque están debidamente probadas. ¿Ya? Otro ensayo sería el apilamiento, que vamos a colocarle 5 veces la masa del bulto para que ver cuánto resiste el peso. Tenemos otro que es el de penetración. Vamos a botar una varilla de 1 metro de altura y vamos a ver cuánto se perfora el bulto. Otro ensayo sería el de penetración, igual que se hace, miren, esto pasa comúnmente en los aeropuertos. Que llega el bulto relativo y las montacargas no manipulan bien y se le mete la uñeta, y ahí corremos el peligro de que pase algo. ¿Qué debemos hacer en este caso? Lo primerito, el señor chofer del montacarga tiene que bajarse y cerrar el área. Buscar una silla, lo que sea, y poner la banda de seguridad. No, nadie pasa porque puede haber una contaminación y tenemos explosión. Y van y le avisan al oficial de seguridad radiológica, y es el que tiene que solucionar el asunto este. ¿Sí? Si no lo sabe el oficial, llama a nosotros y nosotros le asesoramos por teléfono: haga esto, haga lo otro, ¿no? Por eso es muy importante el papel del oficial. El siguiente de prueba mecánica va a ser que le vamos a someter a 1 hora, vamos a simular lluvia, le vamos a botar agua. Los densímetros nucleares, ustedes vienen en las cajitas de plástico que están en la tapa, ¿no? Y le va a cubrir muchísimo para la lluvia. Pero antiguamente no venían así, venían en cajas de cartón directamente. ¿Qué más?
Vamos, los más peligrosos aquí en el país serían los bultos del tipo B. Estos ya deben resistir los efectos de accidentes graves porque la actividad de las fuentes viene altísimas. Son resistentes al impacto, a la penetración, al fuego y la inmersión en agua. Y cada diseño debe ser aprobado por la autoridad competente del país fabricante o de tránsito. Si fabrica Argentina y me sale del bulto del tipo A, B, digamos, y entre paréntesis me dice U, unilateral, significa que ese bulto debe recorrer solamente en Argentina. Si me dice tipo B, entre paréntesis B es bilateral, Argentina y Chile. Y si me dice tipo B, entre paréntesis M, multilateral, y podemos tenerla aquí en el Ecuador o donde sea, porque se va por todo el mundo. ¿No? Aquí tenemos algunos ejemplos de los bultos del tipo B. Aquí tenemos garrafía industrial, que es lo más complicado, lo más crítico, como Uribe 192. Este es un aparatito que hace control de calidad de las soldaduras. Este aparatito de acá adentro, aquí está la fuente con el colimador y con todo, ¿no? Y este es uno que se llama el crawler, que es un aparatito que va por dentro de la tubería y se empatan en base de un sensor de rayos láser, se empatan a 10, 20, 30 kilómetros, se empatan los dos, se ubica, ¿no? Es otro también igual. A ellos se le hacen unas pruebas más especiales. Por ejemplo, el anterior se le botaba de 1 metro de altura, este se le mueve, se le bota de 9 metros. La penetración, en el anterior caía la varilla y perforaba. En cambio a este vamos a tener abajo una varilla de acero dulce y le botamos al contenedor para que le perfore la parte de abajo. Otra prueba sería un ensayo térmico durante 30 minutos a 800 grados de temperatura. Y la inmersión en agua que le vamos a sumergir a 15 metros por durante 8 horas, ¿no? En resumen, las condiciones normales de transporte, ¿cuáles serían? Un accidente normal de transporte, ¿cuál sería? Ya llegaron con el desayuno, están haciendo señas así. ¿Podemos continuar mientras? Sí, ¿ya? Chévere. Entonces, las condiciones normales de transporte, un accidente que tengamos normal de transporte podría ser un caso de ejemplo que se caiga el decímetro nuclear del cajón de la camioneta. Pero un accidente grave ya sería un choque, un volcamiento o un incendio. ¿Ya? Ahora bien, el reglamento de seguridad radiológica dice que cuando yo movilizo fuentes radiactivas siempre debo tener escoltas. Las petroleras en el oriente ecuatoriano, dado el hecho de que trabajan con la frontera con Colombia, que tienen el problema de los guerrilleros, ellos sí necesitan y andan con guardias armados con escoltas. Ustedes no se les exige porque no van a trabajar en ese frente, ¿no? Pero sí deben ir con seguridades físicas porque son bien asegurados y recién planificados. En lo que respecta a la planificación de rutas, cuando trabajamos con fuentes radiactivas de mucha actividad, de mucha potencia, nosotros no podemos pasar, por ejemplo, por el centro de Quito, porque sabemos que hay mucha gente. Vamos a controlar los horarios de tránsito. No es lo mismo que yo viaje a las 5 de la mañana como que baje a las 12 del día. Pues tengo que ver en el momento que menos haya condición de ¿no? Limitar la velocidad de circulación. Ya sabemos que los grandes accidentes de tránsito se dan por exceso de velocidad. Y si estamos involucrados con un decímetro nuclear, complicados. Eliminar los transbordos. Siempre debemos fijarnos en la parte mecánica de los autos, las camionetas, de que estén en muy buenas condiciones, para evitar que nos paremos en mitad del trabajo. ¿Ya? Y notificar a las autoridades, que en ese caso, como ya he mencionado, cuando se trata de una provincia a otra provincia, ahí sí tienen que pedir la autorización nuestra. Y la persona, el inspector, que le firma la autorización de transporte, esa persona tiene que estar pendiente que no le pase nada.